Muy buenos días, estimados oyentes. En razón a la convulsionada situación que se encuentra nuestra ciudad y el país, en el sentido de que están suspendiendo funcionarios, que se están formando múltiples escándalos, que hay detenidos de cuello blanco, la sociedad inclusive se acongoja y a veces se sorprende y a veces trata como que de decir, ay, pobrecitos. Y de eso les quiero dialogar hoy desde el punto de vista sociológico y filosófico del derecho. Existe una historia relatada por uno de los filósofos más importantes de la humanidad, como lo fue Platón. La caverna de Platón se llama el cuento. Una vez vivían en una cueva oscura y encadenados, mirando frente de la pared, 20 hombres. Y así duraron encadenados más de 20 años. Un día, uno de ellos rompe sus cadenas y sale de la caverna. El primer día tiene que volver a entrar porque la luz le estropea los ojos. Inicia su salida después en la noche. Luego, cuando llega el día, vuelve y entre hasta que sus ojos se acostumbran a la luz, sale y llega a las poblaciones más cercanas y se da cuenta cómo es el mundo, cómo son las personas, cómo son las mujeres, cómo viven en sus casas, cómo disfrutan, cómo son felices. Y ve un horizonte magnífico, esplendoroso, distinto a una simple pared en la oscuridad, que era lo que estuvieron abocados desde su nacimiento y por más de 20 años. Este señor regresa a la caverna, sorprendido, y le comenta a sus demás compañeros de que deben liberarse, de que existe otro mundo, un mundo lleno de luz, un mundo lleno de felicidad, un mundo asombroso, donde los pájaros vuelan libres, donde existen mujeres, donde existen juegos, donde existe felicidad, donde existen familias. Y los compañeros que están atados a la caverna le dicen que eso no puede existir, que eso es mentira. Y al final terminan convenciéndolo de lo que el Señor vio. El que salió de la caverna fue un espejismo. Él mismo se colocó las cadenas y siguió toda su vida viendo la pared y viviendo en la oscuridad. Más o menos, estimados ciudadanos, eso es lo que yo estoy observando en mi ciudad. De que hay gente que quiere vivir en la caverna, mirando la pared y en la oscuridad, ante un mundo nuevo que se nos presenta. Personas, ciudadanos que no quieren cambiar, tanto funcionarios públicos, empresarios privados, personas del común, en fin, debemos de dar el salto. Y para eso hay que entender la historia de la humanidad, desde el momento que se rompe algo que se conoce como Estado legal de derecho y Estado social de derecho. Antes de la Constitución de 1991, en Colombia existía el denominado Estado legal de derecho. Es decir, en pocas palabras, ¿qué era lo que existía en la Constitución de Núñez? Un enunciado de derechos que no se cumplían en la realidad, sino eran simples enunciados, eran prácticamente letra muerta. Ejemplo, el derecho a la salud no existía. El derecho a libertad religiosa no existía. El preámbulo nos manifestaba que Dios era todo y la religión católica. Luego, cuando viene nuestra reforma de la Constitución del 91, damos el salto de la caverna. Y en este momento quiero aclarar algo.
a mis conciudadanos y mis congéneres. Y es que la clase política, muchas de las clases dirigentes, no todos, porque la regla general tiene siempre sus excepciones, siempre se ha apoderado de los dineros públicos, de los dineros nuestros, de nuestros impuestos. Siempre nos ha esquilmado el pan, siempre nos han llevado a que nos paguen menos por nuestro trabajo, siempre nos han llevado a martirizarnos como ciudadanos. Eso no es nuevo. Colombia perdió Panamá por una mala defensa del Holguín, abuelo de la que hoy sigue siendo ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, la cual también perdió la zona del mar de San Andrés y Providencia. Y vamos para otras pérdidas territoriales. Así que esto no es nuevo, lo de la corrupción. Con la indemnización, como lo hablamos en un programa nuestro hace rato, que dio Estados Unidos por el Canal de Panamá, una indemnización buena, pero a su vez pírrica para lo que se perdió. Lo que hicieron los cachacos fue construir un tren en Bogotá y por ahí saquearon todo el dinero. Y a la costa no le entró un solo peso. Y así sucesivamente, a lo largo de la historia de Colombia, por ejemplo, las concesiones barcos, petroleras, esos son petróleo, se los robaron las clases dirigentes, los dignos nietos de las Ibáñez. Las Ibáñez eran unas señoras muy importantes de la época de la Revolución de Colombia, de lo que le llamaban independencia, las cuales de allí nacieron varias familias prestantes, hijos de próceres de la independencia, y que llegaron a ser presidentes, ministros, y son los que hoy manejan los hilos de nuestro país. Ellos se han tratado de investir con aires españoles, con aires tales que inciten a la comunidad a pensar que ellos son los elegidos para gobernar. Con esa falacia nos siguen haciendo daño, y más en este momento, cuando ya existen ciudadanos que tienen la capacidad de gobernar. Quería hacer esa situación porque también he escuchado en la calle que es que antes los políticos no se apropiaban de los bienes. Sí, y de una forma más descarada. Entre otras cosas, porque en un estado legalista, y en ese momento los medios de comunicaciones era el papel periódico, que eran dos, y eran los que decían qué se debía publicar. Así que la información era muy limitada. No como en estos momentos de la historia de Colombia y la humanidad, donde existe exceso de información y el ciudadano está más ilustrado. Entonces, eso también propiciaba la corrupción y propiciaba que los directores de los partidos políticos, que entre otras cosas eran familias y siempre se han casado entre ellos, propiciaran la violencia en el pueblo, mientras que ellos en sus clubes tomaban champaña y bebían tranquilos. Esa es la situación de nuestro país hasta la Constitución de 1991. En ese momento se acaba el Estado legal de derecho, es decir, que los derechos de nosotros, de los ciudadanos, eran meros enunciados. No existían mecanismos para colocarlos en la práctica, en realidad, para hacerlo valer. Que es un Estado social y que es un Estado legalista. Reitero, el Estado social o real exige la globalización de los derechos fundamentales. Es decir, la incorporación de tratados internacionales que garanticen la dignidad del ser humano para que pueda desarrollarse como ser humano, como ser pensante y consciente. Mediante, ¿cómo se garantiza? Mediante el reconocimiento en la Constitución, en los tratados internacionales y mediante mecanismos de participación ciudadana como la tutela, la Asamblea Nacional Constituyente, el referendo, el plebiscito, la protección de las comunidades raizales
que nos llevan a la dignidad del ser humano. Existe hoy en día también algo que nos favorece para descubrir la corrupción y poder desarrollarnos como Estado, para poder crear una soberanía, que es la pertenencia que siente cada individuo por su país, por su territorio, como es la masificación de la información en las redes sociales. Inclusive muchas veces la prensa local, salvo contadas excepciones, ¿verdad?, omite informaciones, no da la información completa y salen enseguida a las redes sociales y manifiestan, esto es así. Ejemplo, en los medios sociales en los medios de comunicación más importantes del país no salía el nombre de los magistrados que le compulsaron copias para ser investigados por haber actuado abierta y manifiestamente contra el pueblo cartagenero, la administración de justicia, en cuanto al fallo de primera instancia de la tutela de Manolo. No colocaron los nombres de los magistrados. En su deber de información veraz y oportuna no lo hacen. ¿Para qué? Porque ya nosotros, si sabemos quiénes son, ya los podemos señalar y decir, estos son los defraudadores de la justicia. Estos son los que nos hacen daño a la ciudad. Entonces, inmediatamente las redes sociales publicaron los nombres. Y algunos medios de comunicaciones también lo hicieron. Por ejemplo, yo sí lo escuché en este programa. En Colombia, en este transcurrir ya del Estado Social de Derecho, algo que nos hizo mucho daño como país. Y es el señor César Gaviria Trujillo, quien implantó en Colombia de manera nefasta y abrupta lo que se conoce como neoliberalismo. Y con eso vinieron las privatizaciones de las empresas públicas. Y con ello le dieron unas indemnizaciones pírricas a unos trabajadores que en nuestro ambiente, lamentablemente, la mayoría de ellos, no todos, se dedicaron a comprar bucetas y a montar queridas. Y allí se les fue el dinero. ¿Por qué? Porque ellos no estaban preparados para ser empresarios. No se hizo ese tránsito como debe hacerse. El Estado no prohibió esa situación. Y algo más lamentable aún y más catastrófico, que inicia la venta de las empresas privadas públicas al sector privado, pero es que no se la venden a empresarios, la gran mayoría de estas empresas, sino a políticos corruptos, políticos que no tienen la menor noción de empresa, porque nunca han sido empresarios, y lo que se dedican es a maltratarnos, en el caso de Electricaribe, y en otros casos más, y a esquilmarnos de nuestro bolsillo el patrimonio que nos ganamos con el sudor de nuestra frente. ¿Y por qué están yendo a la cárcel? ¿Por qué están siendo cuestionados? Además de las explicaciones anteriores, muchos empresarios y muchos políticos en Colombia, como en el caso de Obedrez, Refricar, ahora nos viene el casito de la concesión vial, que es un caso lamentable, porque la Constitución del 91 inició a desarrollarse. Eso no iba a ser un salto de un día para otro, esos son saltos de años. Y ya la gente sabe cuáles son los mecanismos. Y existen grupos de presión. En la medida que existan más veedores, más grupos de presión existirán. El problema al inicio consistió cuando eran pocos veedores y eran comprables. Pero hoy en día existen muchos veedores y lo ideal es que cada ciudadano sea un veedor, porque esa es la responsabilidad de todo ciudadano. Dentro de los deberes de los ciudadanos está ser veedor de su patrimonio, que es el patrimonio público, el patrimonio de todos. Veedor en la medida cómo se administran las canchas de fútbol, por qué tienen que cobrar por las canchas deportivas, por qué no hay arbolización, por qué los parques no les hacen mantenimiento, por qué hay tanta inseguridad.
Y eso nos corresponde a cada uno ser veedor, no únicamente a ciertas figuras. Y en cada barrio, en cada sector residencial, cada vez que se vaya a realizar una obra, es obligación legal y constitucional que la comunidad cree un comité de veeduría para vigilar el desarrollo de esas obras. Y eso es lo que tenemos que hacer. No quedarnos con las manos atadas, sino estar pendiente a todo el patrimonio público. Como lo decía Mujica, un gran sabio y expresidente de la República de un país vecino, y es que quien quiera entrar a la política para enriquecerse, que no lo haga. Que no lo haga. La política es una vocación, como ser sacerdote, como ser un gran deportista. No es para enriquecerse, es para trabajar por sus congéneres. Quien quiera enriquecerse, que se vaya a la empresa privada, que monte tiendas, que compre camiones, en fin, que ejerza una actividad de lucro. La política no es para lucrarse. Y por eso hoy muchos políticos en el país, lamentablemente sus familias están sufriendo sufrimiento que estoy seguro que ellos ahora miran con perfidia porque preferirían devolver todo lo que se han apropiado con tal de ver a sus hijos y a sus esposas y madres felices, como lo eran antes de entrar a contaminarse con el estiércol del diablo, que es la apropiación de los dineros públicos. Y ahí está el resultado. Ya el diablo le saltó. Y aquí estamos. Y le seguirá saltando. Ahora viene una reforma al Código Penal contra la corrupción muy fuerte, de las más fuertes que le va a venir al país. Entonces, es por eso que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y hay que entenderlo, hay que salir de la caverna. Estos grupos de presiones que existen hoy en día en la sociedad, que ya no parten vidrios, pero que sí parten movimientos y grupos empresariales para delinquir. Ya se trabaja mejor, hacen marcha, exigen sus derechos y crean los mecanismos para hacerlo valer. Ejemplo concreto, la concesión vial de Cartagena. Aterricemos ya un ejemplo concreto, para que no le quede en el aire la mente de los oyentes. Vemos primero, en el neoliberalismo, unos políticos, ¿quiénes son los socios de la concesión vial? Los Gerley, políticos de toda la vida, no empresarios. La única ciudad del mundo que tiene un peaje de Colombia dentro de la ciudad, en el corazón de la ciudad, es Colombia, Cartagena de Indias. Eso es para Ripley. Eso es increíble. ¿Por qué? Dice que porque el distrito no tenía dinero para esa situación. Tomaron un negocio, personas que no eran empresarios, personas que eran políticos, y ahí tenemos las consecuencias. Cuando nosotros pagamos un impuesto de rodamiento y con eso se hubiera construido esas. Por ahí veo otros muchachos nuevos en el consejo que se ponen es con pendejadas. Están pendientes de los intereses de su hijito, que porque juega futbolito, entonces vaya donde el líder para ver si lo meten en la rosquita con lo malo que es. Hijos que son mediocres en los deportes y los cogen y quieren presionar a los entes territoriales del deporte para que los metan en las ligas cuando el muchacho no da más. Y lo que hacen es el ridículo, utilizar el voto de confianza que le dio el ciudadano para fines personales. Eso es lo que tiene que desaparecer. Quería seguir extendiéndome más concretamente sobre el caso de la concesión vial, que es muy delicado. Ahí tienen que haber resultados, deben de haber detenidos, deben de haber suspendidos, porque esta situación es grave. Y a la ciudad ya despertó, ya salió de la caverna de Platón y no vamos a soportar más. Muchas gracias, señores oyentes, es todo.